El profesor Gregorio Pánfilo Delgado García es autor de una considerable obra en la que se destacan la doctrina finlaísta, la historia de la enseñanza superior de la medicina en Cuba de 1726 a 1900 y conferencias de historia de la Administración de Salud Pública en Cuba, las que merecieron diferentes premios. Es presidente de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina, miembro de varias sociedades cubanas e internacionales, y profesor invitado del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de México, entre otros títulos y nominaciones. Sobre la vida y obra del doctor Delgado serán sus colaboradores, amigos, familia y el propio profesor quienes destaquen los aspectos más relevantes. Soy la esposa del profesor Gregorio Delgado. Hace 52 años estamos casados y fuimos novios 3 años. El médico esposo ha sido muy dedicado a la historia, tanto que yo en una entrevista bohemia decía que si se caía un libro y se caía un niño, él recogía el libro y después veía lo que le había pasado al niño. Hoy por hoy yo tengo, y lo voy a decir porque tengo 46 años y sin embargo continúo estudiando, continúo preparándome y no me he detenido en hacer lo que estoy haciendo, sino en seguir desarrollándome, y creo que el ejemplo de él, su honestidad, su sencillez, creo que una personalidad como él, pues como que carece mucho de sencillez, y yo creo que él, esa sencillez, esa modestia, el estar, a pesar de, no solamente habla de medicina, yo me sentaba con él y analizaba una película como si fuera un crítico de cine, analizaba una canción como si fuera un crítico de música, y entonces esa cultura generalizada creo que lo que más ha influido en mi desarrollo, porque yo siempre estoy en constante movimiento y me gusta siempre estar estudiando, precisamente por esa imagen que yo siempre vi, que siempre recuerdo, esa imagen de estar sentado y nunca parar de estudiar y nunca parar de leer y nunca parar de aprender. Yo creo que eso para mí ha sido lo más importante. Y creo que para mis hermanos, voy a hablar un poquito en nombre de ellos, porque no están aquí, para mis hermanos creo que ha sido lo mismo. El profesor Gregorio Delgado es un personaje muy importante dentro de la salud pública cubana. Él tiene grandes méritos, pero creo que uno de sus principales logros ha sido mantener viva la historia de la salud pública cubana y la historia de la medicina. Es una persona que sabe de todo, ha estudiado de todo, habla de todo, de cualquier tema de salud usted puede hablarle, y de historia en general. Lleva la historia en general, la historia de Cuba, junto con su ADN. Es un apasionado de la historia, como un apasionado también de la microbiología, y un apasionado de la vida. Las enseñanzas que he recibido de su parte han, diría yo, no influido, han determinado en la madurez profesional que pueda haber yo alcanzado, porque gracias a sus enseñanzas he podido llevar a cabo grandes empeños. Hacía falta que existieran muchos Gregorios para que se diera continuidad a la escritura de la historia de la medicina en nuestro país, que tan importante es y que tanta cosecha ha tenido a lo largo de todos estos años. Yo nací en Melena del Sur. Melena del Sur lo fundaron 2 familias, los López de Arco y los Alfonso de Armas. Y yo soy octavo descendiente directo de José López de Arco y de Manuel Alfonso de Armas. Así que más melenero que yo no hay nadie. Y yo siempre digo que mi padre no me dejó ni un centavo de herencia, pero me dejó una fortuna, porque me dejó una biblioteca con más de 20.000 volúmenes, libros, folletos, revistas, artículos, y él era una enciclopedia. Y estaba en 24 países, que eso para mí es muy importante también. Pero cuando yo voy a un país, yo me leo todo lo que tenga que saber de ese país. Yo estudié la enseñanza primaria en Melena del Sur.
primero en una escuela privada, pero después fui a la escuela pública para sacar el certificado de 6º grado. Después fui al Instituto de Huines y me gradué de bachiller en ciencias. Y después en la Universidad de La Habana, donde me gradué de doctor en medicina. Para estudiar medicina, mi padre fue el que me dijo, tú debes estudiar medicina. Y entonces yo me matriculé en la escuela de medicina. Entonces tenía que dar los viajes a Melena, porque mi padre era maestro, y con aquello no nos alcanzaba. Pero bueno, después fui mejorando, me hicieron alumno del Calixto García, y allí conocí a los profesores de obstetricia, conocí a todas las grandes personalidades de la medicina cubana, que entonces eran profesores de la Escuela de Medicina. Conocí a Pedro Castillo, a Ricardo Núñez Portuondo, a Ángel Arturo allí, a todos esos profesores, Luis Felipe Rodríguez Molina, que me influyeron mucho. Hice la especialidad en microbiología y parasitología médica, que entonces estaba en el Calixto García. Y me gradué con una tesis diagnóstico inmunológico de la toxoplasmosis, que es un libro de 154 páginas. Y mi tutor fue el doctor Antonio Palacín Aranda, el mejor bacteriólogo del periodo revolucionario, y que decía que esa era la mejor tesis que se había presentado en la especialidad en el periodo revolucionario. Me graduó de doctor en medicina y Chomi entrevistaba a todo el mundo, a todos los estudiantes, para ver qué problemas tenían y todo eso. Y cuando me dice, ¿qué problemas tú tienes y por qué quieres ir para Marianao? Y digo, yo no tengo ningún problema y no quiero ir para Marianao, quiero ir para la Sierra Maestra. Y pues para la Sierra Maestra te vamos a mandar. Y me mandaron para el dispensario de oro de Guisa. Y allí en el dispensario de oro de Guisa estuve que las nubes se me formaban ahí mismo en la ventana. Y de oro de Guisa se enfermó el director del hospital de Mafo, el médico, porque eran 2 médicos, un médico y una médica. Y me mandaron para el hospital de Mafo. Y allí en el hospital de Mafo fue donde yo cogí prestigio, porque mi promedio de casos vistos por mes eran de 1.200 casos mensuales. Y allí estuve hasta que me pasaron para el hospital, director del hospital Mártires de Jiguaní, y puse una consulta en Dos Ríos, donde mataron a Martí, y daba consulta 2 veces a la semana allí, una vez a la semana, toda la semana daba consulta allí Después pasé a Bayamo, a la regional Bayamo, donde me hicieron subdirector regional de asistencia médica, y ahí tenía toda la Sierra Maestra, visitaba la Sierra Maestra, y de ahí fue que yo fui conociendo todo aquello que me volvió loco, de lo que me gustó a mí, todas aquellas regiones y todo eso. Y fui fundador del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, y allí y director de la Escuela de Auxiliares Enfermeras del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, y profesor de 7 asignaturas. Allí fue donde me hice maestro de verdad. Pero yo me hice maestro, primero porque mi padre era maestro, mi madre maestra, mis 2 hermanas maestras, mi único tío materno maestro, una de mis tías maternas maestra de mérito. Así que a mí me venía lo de maestro por todas partes. Entonces, con esos antecedentes, yo también me fui formando como profesor. Pero yo no soy profesor nombrado de profesor. Yo empecé como alumno ayudante, instructor, asistente, profesor auxiliar, profesor consultante, que es lo que soy ahora. Es decir, que yo he ido pasando de categoría en categoría. Yo siempre me gustó la historia y siempre leí la historia. Y César Rodríguez Espósito, el historiador de salud pública, era amigo de mi padre. Y la esposa me cogió mucho afecto a mí. Y cuando murió César, a mí me nombraron historiador de salud pública. Y entonces la viuda se quedó trabajando conmigo, que era la secretaria de él, y se quedó trabajando conmigo. Y ahí seguimos publicando los cuadernos de historia de salud pública. Y entonces, como un dato aparte, yo le digo que yo soy el médico cubano que más libros de su autoría ha publicado. Yo tengo 30 libros publicados de mi autoría.
12 folletos. Tengo una tesis presentada y aprobada, 32 tesis tutoradas y aprobadas, 25 tesis asesoradas y aprobadas. Así que yo he cumplido con todo. Hice el Servicio Médico Social Rural, hice el internacionalismo. Yo no le debo nada a nada. Hay que estudiar medicina por vocación. No se puede estudiar medicina por estudiar medicina. Hay que sentirla, hay que sentir pasión por ella y darlo todo por ella. Y no hay retiro. Uno se retira, pero si en su casa lo vienen a consultar, usted lo va a atender. Usted le va a decir lo que usted piensa, la opinión que usted tiene. Yo en este momento soy profesor consultante. Y yo digo que los profesores consultantes son profesores que nadie consulta, porque con 85 años yo todavía sigo trabajando. Y entonces yo mando un informe de la labor que realizamos en mi oficina del historiador de salud pública. Y mando allí todas las personas que me han consultado y los datos que yo le he dado. Sin la historia no hay ciencia. Hay que tener conservados los antecedentes y uno no puede vivir de los testimonios. El testimonio, yo digo que sirve para ir a buscar el documento, pero la historia se hace con documentos y hay que saber dónde están los documentos y hay que conservar los documentos. Yo soy cubano y quiero morir siendo cubano. Y yo digo que yo he estado en 24 países como he estado, ¿no? Y yo digo que donde quiera que yo me muera, no me importa, me tienen que traer para Cuba y enterrarme en el cementerio de Melena. Llevarme para Melena y enterrarme en el cementerio de la Melena, en la bóveda donde está mi familia, mis padres, mis abuelos, mis hermanos. Yo quisiera que me recordaran siempre en mi oficina como historiador, como médico historiador, siempre al servicio de mi pueblo.